tiempo estaban en Hohenfels y en Grafenburg. La concentración de armamento blindado en esta región no fue una casualidad. La tercera división acorazada se había convertido en el guardián de lo que se conoce como el Pasillo del Fulda. El Pasillo del Fulda, un entramado de desfiladeros que atraviesa el territorio montañoso de Alemania, había sido la ruta seguida por los invasores desde la antigüedad. Cuando las tribus bárbaras atacaron al Imperio Romano, marcharon a través del Pasillo del Fulda. Durante la Guerra Fría, los desfiladeros del Pasillo del Fulda ofrecían a los tanques soviéticos un fácil acceso al oeste. Solo la tercera división acorazada se interponía en su camino. Además de la amenaza de una invasión soviética, los soldados de la punta de lanza se enfrentaban a otra amenaza más silenciosa: las redes de espionaje dirigidas por agentes soviéticos o de la Alemania del Este. Mandaban a una mujer que trabajaba como camarera o a veces como prostituta. Por regla general hablaban el inglés un poco mejor que la mayor parte de las chicas alemanas que conocías. Y los soldados, después de beber un poco, podían comentarles: la semana que viene nos vamos de maniobras. Iremos a Grafenburg o iremos a Bielefeld y nuestra compañía va a hacer esto o aquello. Con lo que ella se enteraba de que él pertenecía a tal o cual división de infantería o de que tal o cual unidad se trasladaba a un lugar determinado. La tercera división hacía prácticas regulares para el caso de un ataque soviético y sus planes se verían comprometidos si un agente enemigo fotografiaba las maniobras. Les sorprendimos sacando fotos de los puestos militares. Habían recibido información, probablemente procedente de algún soldado, de que las tropas iban a moverse en esa dirección hacia un campo militar de maniobras. Durante la Guerra Fría se alistó en las filas de la división el recluta más famoso de su historia, Elvis Presley, el rey del rock and roll. Cuando fue llamado a filas en marzo de 1958, Presley estaba en la cima de su carrera, y los medios de comunicación acudieron en tropel para registrar cada momento de su reclutamiento. Paso a paso, Elvis se fue transformando de estrella del rock en soldado. Presley fue destinado a un pelotón de reconocimiento y, al igual que cualquier soldado de la tercera división, estaba decidido a cumplir con su deber. William Taylor estuvo al mando de varias maniobras en las que participó Presley. Siempre veremos fotos de Elvis haciendo diferentes cosas durante su servicio militar. Hay fotos de él consultando un mapa sobre el morro de un jeep o disparando un rifle M1. No hay ninguna falsificación. Elvis era igual que el resto. En el barro, la nieve, el granizo y la lluvia, estuvo al lado de todos nosotros. Igual que los demás soldados, también Elvis se divertía de vez en cuando. Me caía bien y yo a él. Nos llevábamos muy bien. Una vez me dijo que él era el mejor conductor de tanques y le contesté que el mejor era yo. Así que un domingo fuimos al garaje, cogimos un tanque cada uno y echamos una carrera. Recuerdo que al final el tanque de Elvis le sacó ventaja al mío. El sargento Elvis Presley se licenció en marzo de 1960. Para cuando abandonó la tercera división acorazada, las tensiones con la Unión Soviética iban en aumento. Los Estados Unidos elegirían a un nuevo y joven presidente para enfrentarse a la confrontación latente. Casi desde el principio, el grandilocuente líder soviético Nikita Khrushchev incrementó la presión sobre el presidente Kennedy. En agosto de 1961, las tropas comunistas levantaron el muro de Berlín, de triste fama. El año siguiente, Khrushchev empezó a instalar rampas de lanzamiento de misiles en Cuba
a 145 kilómetros del suelo americano. El presidente Kennedy ordenó a las fuerzas estadounidenses detener a los buques soviéticos y, si era necesario, hundirlos. En Alemania, la tercera división se preparó para un posible ataque soviético. Nos pusieron en alerta máxima. Durante algún tiempo, tuvimos nuestros carros de combate preparados para salir en cuanto se diera la orden. Fue probablemente el mayor estado de alerta que he vivido durante mis años de servicio. La alerta significa más que estar preparado para partir. Cada vez que se daba la alerta, la tercera división acorazada cargaba parte de su munición, sacaba los vehículos a la carretera y luego, si la situación empeoraba, los situaban en sus posiciones de combate. Esta vez no se harían disparos. Los tanques y los soldados de la división Punta de Lanza regresaron a sus bases cuando los soviéticos se echaron atrás y retiraron sus misiles de Cuba. Pero el futuro tenía preparada otra crisis para los Estados Unidos y la tercera división acorazada. 22 de noviembre de 1963. Una nación tambaleante tuvo que hacer frente al asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy en Dallas, Texas. En Alemania, el magnicidio provocó otra alarma para la tercera división. Estar al mismo tiempo llorando al presidente y en situación de alerta era cuando menos una situación muy extraña, porque te encontrabas metido de lleno en un choque de emociones como la ira y la pena, y estoy seguro de que muchos también sentimos miedo, auténtico miedo. El trauma de los Estados Unidos solo estaba empezando. El sangriento infierno de Vietnam lanzaría a la nación a una crisis que arrastraría consigo las fuerzas de la división Punta de Lanza estacionadas en Europa. Vietnam. La sola mención del nombre revuelve los amargos recuerdos de una guerra nacida en medio de la controversia, luchada de forma vacilante y concluida con una derrota humillante. 58.000 soldados estadounidenses pagaron con el sacrificio definitivo. Además, hubo otras víctimas menos visibles. Las fuerzas norteamericanas en Europa empezaron a debilitarse mientras los militares enviaban sus recursos a los barrizales de Vietnam. Todo el dinero iba allí, todo el material iba allí. A mediados de los 70, el ejército de los Estados Unidos en Europa estaba en una situación bastante lamentable. Muchos de los soldados que llegaban desde Vietnam eran adictos a las drogas. No había dinero, los barracones se venían abajo y no los reconstruían. No era un momento muy bueno para estar en el ejército de los Estados Unidos. La tercera división acorazada también sufrió las consecuencias de Vietnam. Cuando estuve allí no teníamos un buen equipamiento y una gran parte del que teníamos estaba averiado. Recuerdo que a veces se declaraba una alerta y teníamos suerte de que funcionase la mitad de nuestros vehículos. Estábamos en una situación de penuria que creo que no conocía casi nadie en nuestro país. Los estrategas militares eran de los pocos que comprendían el peligro. A principios de los años 80 equiparon a la tercera división acorazada y otras unidades con una nueva generación de armas de alta tecnología, entre las que destacaba la familia de tanques M1. Kevin Colson mandaba una compañía de 14 tanques M1A1 que eran todo lo que no habían sido los tanques Sherman de la Segunda Guerra Mundial. El M1A1 es como un sueño. Es fiable, dispara bien, la tripulación está bien protegida. Si te alcanzan te protege y se protege a sí mismo. La supervivencia de la tripulación había sido una prioridad del diseño. El M1A1 estaba equipado con un grueso blindaje y un sistema antiincendios de acción rápida. El cañón principal del tanque de 120 milímetros y un sofisticado sistema de selección del objetivo por ordenador le aseguraban una precisión letal. Ante él, los tanques enemigos estarían en franca desventaja.
Si quieren acabar conmigo, tendrán que gastarse un buen dinero y tendrán que hacer algo más grande y más dañino que lo que tengo yo. La tercera división no solo contaba con armamento más grande y más dañino, sino que las tripulaciones de sus tanques habían recibido una instrucción mucho más rigurosa. Durante ese periodo de tiempo el ejército se hizo más veloz y mejor. Nos hicimos más agresivos. Y en mi opinión dejamos de disculparnos por el asunto de Vietnam y empezamos a sentirnos orgullosos. La tercera división, falta de fondos y de equipamiento en los años 70, se había convertido al llegar los 80 en una división también dotada como las mejores del mundo. Nuestro nivel de entrenamiento en los 80 nos convirtió en el mejor ejército del mundo. No tengo la menor duda de que los que estaban al otro lado de las alambradas lo sabían, porque veían nuestro equipamiento y también cómo nos preparábamos. Sabían que si cruzaban la frontera se iban a meter en un buen lío. Demostramos año tras año que podíamos ponernos en marcha y estar listos para contraatacar a las fuerzas soviéticas en caso de que nos invadieran. La disuasión se basa en la credibilidad y para ser creíbles tienes que demostrar que eres capaz de hacerlo. Las unidades especiales de la tercera división patrullaron la frontera entre las dos Alemanias buscando rastros de espionaje y cualquier indicio de la proximidad de un ataque soviético. ¿Habéis visto alguna actividad inusual? ¿Habéis visto vehículos? ¿Habéis visto helicópteros? ¿Habéis visto patrullas alemanas? Ese era el tipo de cosas de las que informábamos. Tratábamos de obtener información de lo que ocurría al otro lado de la frontera. Nuestra misión era patrullar la frontera y sacar fotos de cualquier movimiento que viésemos. Los alemanes orientales realizaban los movimientos por la noche. Al amanecer veías que la torre de vigilancia había cambiado de posición. A veces construían estructuras de contrachapado y las movían de un